Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Soy peluquera profesional, mi nombre es Lucía y estoy aquí para ayudarte. Y en esta ocasión vamos a ver y vamos a salir de duda de cómo saber qué tipo de cabello tengo. Sé que es algo que da dolor de cabeza porque a veces determinamos y creemos que nuestro cabello es graso cuando no lo es o que es seco cuando no lo es, etcétera, etcétera. Vamos a verlo todo punto por punto ahora mismo. Vamos a ello. Vale. Ahora, ya sea frente al espejo o palpando tu cabello, vamos a ver cuál es tu tipo de cabello. Existe 5, ¿vale? Está el liso, ondulado, rizado, muy rizado o crespo. Pero ¿cómo determinar cuál es la estructura o forma? Pues bien, el cabello liso es si tu cabello tiene forma recta desde la raíz hasta las puntas, como el mío. Si su aspecto es brillante y luminoso, por la perfección del sellado de la cutícula. ¿Ves? Cabello liso, cabello sellado. Luego está el cabello ondulado. Este es si la zona de las raíces es lisa y de medios a puntas tiene la forma en S. Os suena, ¿verdad? El cabello rizado si tiene la forma de espiral. Bien, esta viene a ser desde la raíz a las puntas, tiene forma de espiral, puede ser más o menos ancho el cabello rizado, como bien sabemos. Y luego está el cabello muy rizado. Este, al igual que el cabello rizado, tiene la forma de espiral, pero este es mucho más pronunciado como si de un muelle se tratara, porque el rizo es mucho más encogido, se encoge mucho más. Bien. ¿Qué quiere decir cabello crespo? O sea, ese cabello crespo, ¿por qué está ahí? Pues bueno, la forma es la Z, porque da aspecto desaliñado, porque su estructura es muy desigual, ni recta ni en espiral. De ahí, sobre todo, el cabello crespo, esa sensación de frizz, ¿no? ¿Cómo le llaman? Frizz, encrespación, y que no tiene forma, que es muy difícil de manejar. Y luego hay que determinar también, os sugiero que toméis notas porque así sabéis uno u otro cuál determina vuestro tipo de cabello, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver cuál es la densidad de mi cabello. La densidad, bien, pues el cabello fino o escaso determina poca densidad, el mío, es que lo pongo de ejemplo. Se aprecia el cuero cabelludo en ocasiones, porque el mío no se aprecia, aunque es fino, no es que tenga poquita. Y carece de volumen. Al ser fino y escaso, suele ser más bien plano, notarlo más bien planito. Luego está el cabello medio, que se determina porque es algo más grueso que el fino, pero presenta volumen y cuerpo. El cabello grueso, en cuestión, apenas se puede visualizar el cuero cabelludo, lo que es la piel, porque por tanta densidad que tiene, y además de mucho peso y cuerpo, ¿vale? De ahí que sea un cabello grueso. Pero a veces podemos tener mucho cabello, mucha cantidad, pero cabello fino, también es cierto, ¿vale? Es más que nada lo que es la densidad del pelo. Dicho esto, ¿qué tipo de piel caracteriza el cuero cabelludo? Tendemos a tratar nuestro cabello, pero no el cuero cabelludo. Es muy importante. Es el 80% de la importancia que tenemos que darle a nuestro cabello. No podemos utilizar productos generalizando, ¿vale? Esto ya lo hablaremos más adelante. El cabello y cuero cabelludo normal es el que no presenta ninguna alteración, ni en el cabello ni cuero cabelludo. Cuando hablamos de alteración es grasa, caspa, crepación, nada, lo tenemos todo normal, o sea, como debe de ser, como cuando nacemos, todo normal, ¿vale? Mantiene el brillo y el movimiento natural, o sea, tiene la queratina por todo lo alto. Bien, el cabello y el cuero cabelludo seco, ambos, la piel y el cabello, su aspecto es opaco y estático desde la raíz hasta las puntas. Estático quiere decir que no tiene movimiento por lo seco que es. Se rompe o enreda con facilidad y la sensación de sequedad que mantiene en la piel a pesar de hidratarnos. Luego tenemos el cabello y cuero cabelludo graso, ambos,
¿vale? Grasa aquí y grasa aquí. Se determina porque tienes que lavarlo casi a diario, porque está visiblemente sucio. Mantiene la forma desde la raíz a las puntas y con mechones de pelos unidos. O sea que cuando se ensucia no queda ni movimiento y queda todo como pegado, ¿vale? Este es el que determina tanto el cuero cabelludo como el cabello graso. Que me despeino. Luego tenemos el cabello mixto, que este es el más habitual, que está el de las raíces grasas y el cabello seco de medios a puntas, ¿sí? Se nos ensucia lo que es la raíz por la piel y el resto lo tenemos seco. Lo tenemos seco, pues bueno, puede determinar también porque utilizamos, o sea, no nos teñimos el cabello o utilizamos los aparatos eléctricos como las planchas, las tenacillas, el secador muy a menudo. Pero también se da la sensación de medios y puntas graso y el cuero cabelludo seco, también puede determinarlo. Otro, no menos importante, yo creo que mucho más, es el cuero cabelludo sensible o piel atópica, también conocido como tal. Este lo va a determinar si sufres irritaciones, picazón, enrojecimiento, sequedad, sensibilidad a los productos incluso, descamación o tendencia a la inflamación. Y ahora toca escoger el tratamiento para tu rutina de higiene capilar. Pues es tan sencillo de que una vez que ya sabes las características, la forma, la densidad y los problemas que puede acarrear no escoger bien los productos, primero hay que leer el etiquetado de los productos capilares, todos, desde el champú al acondicionador, el suavizante, la mascarilla, el serum, todo hay que leerlo, ¿vale? Tanto para qué está indicado como el modo y la frecuencia de uso. No podemos aplicar un champú 4 veces a la semana porque puede que te esté diciendo el fabricante que lo utilices una vez. Así con todo. Y luego analizar si tengo que tratar por igual la piel del cuero cabelludo, bien, y el cabello o si las características son distintas. Porque aquí tendré que optar por variedad de productos. Me explico. Si tengo el cabello graso, el cuero cabelludo graso, yo utilizaré un champú para cuero cabelludo graso, pero de medios a puntas tendré que hidratármelo. Así que tendré que utilizar una mascarilla o un acondicionador para hidratar. ¿Qué ocurre si tengo de medios a puntas graso y el resto seco? Pues directamente utilizaré un champú neutro o de cuero cabelludo sensible como tal para limpiar, y esto es lo que tendré que hidratar, pero no utilizar productos muy aceitosos, muy oleosos, porque si no seguiré aportándome aceite al cabello. Pero no te vayas muy lejos, porque próximamente veremos qué producto usar según mi tipo de cabello, así como por qué no me aportan los resultados que promete el producto. Porque ya he estado viendo y me habéis estado consultando en muchas ocasiones a través de aquí, de YouTube o a través de TikTok, ¿por qué no me funciona el serum que me aplico? Este producto no me va bien o es mentira, este producto no vale para nada. No, es que no cubre nuestra necesidad personal, que es muy distinto, ¿vale? Todo eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Suscríbete si aún no lo has hecho, ¿vale? Dale a la campanita para que te llegue todas las notificaciones de todo lo que voy subiendo. Y ya sabes que si te siguen surgiendo dudas, déjame tus características de cabello y todo lo demás en los comentarios y así podré echarte una mano, ¿vale? Venga, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.